¿Alguna vez has confiado ciegamente en alguien solo para descubrir que esa persona era capaz de borrarte del mundo por dinero? Esta no es una historia de ficción, es mi vida. Imagina construir un futuro, una familia, para que de un día para otro, la persona que más amabas no solo te dé la espalda, sino que te elimine por completo. Me convertí en un fantasma, en un recuerdo y en una póliza de seguro. Una llamada fue suficiente para despojarme de todo, pero lo que vino después fue una traición que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. ¿Creerías capaz a alguien de declarar muerto al amor de su vida solo para cobrar un seguro? Déjame en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta increíble historia. Aún hoy, tantos años después, hay mañanas en las que el olor a café recién hecho me transporta a ese día. No es un recuerdo agradable, es una cicatriz en la memoria. Era una mañana de martes, perfecta en su ordinaria belleza. El sol se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando patrones dorados en el suelo de madera que yo mismo había instalado. Recuerdo el sonido de la risa de mis hijos, Leo, de 8 años, y Sofía, de 6, mientras discutían sobre qué cereal era el mejor. Leo, siempre tan serio y lógico, defendía sus hojuelas de avena como si estuviera en un debate presidencial. Sofía, mi pequeña soñadora, insistía en que los aros de colores tenían un poder mágico. Yo sonreía desde la mesa, sorbiendo mi café, sintiéndome el hombre más afortunado del mundo. Mi vida era esa, un mosaico de pequeños momentos felices. Había llegado a este país con nada más que un par de manos dispuestas a trabajar y un corazón lleno de sueños. Los primeros años fueron de una soledad y un esfuerzo inimaginables. Trabajé en cocinas, en la construcción, en jardinería, aprendiendo el idioma en las noches, con libros de segunda mano, hasta que las palabras dejaron de ser un muro y se convirtieron en un puente. Cada dólar ahorrado era una promesa, un ladrillo más en el castillo que estaba construyendo en mi mente. Y entonces conocí a Elena. La vi por primera vez en un festival comunitario. Llevaba un vestido de verano, y su risa sonaba como música. Me enamoré no solo de su belleza, sino de la aparente bondad que irradiaba. Parecía entender mis luchas, admirar mi perseverancia. Me prometió un futuro, un hogar. Juntos podemos lograrlo todo, me decía, y yo le creí. Nos casamos en una ceremonia sencilla pero llena de significado. Con nuestros ahorros combinados, dimos el pago inicial para nuestra pequeña casa, esa misma casa que ahora estaba llena de las risas de nuestros hijos. Leo y Sofía eran mi universo entero. Recuerdo las noches pasadas enseñándole a Leo a andar en bicicleta en el parque, sus gritos de triunfo cuando finalmente mantuvo el equilibrio. Recuerdo las horas que pasaba en el suelo, jugando a la hora del té con Sofía y su colección de muñecas, escuchando sus historias fantásticas. Eran mi ancla, mi propósito. Todo lo que hacía, cada hora extra en el trabajo, era para ellos, para asegurarles el futuro que yo nunca tuve. Fue ese deseo de protección lo que me llevó a tomar una de las decisiones más irónicas de mi vida. Unos meses antes de ese martes, me senté con un asesor financiero y contraté una póliza de seguro de vida. Recuerdo la conversación con Elena esa noche. La senté en el sofá, tomé sus manos y le dije: «Elena, mi amor, si algo llegara a pasarme, quiero que tú y los niños estén completamente protegidos. Es mi deber como esposo y padre asegurarme de que nunca les falte nada». Ella me miró, con los ojos brillantes, y me abrazó. «Eres el mejor hombre del mundo», susurró. En retrospectiva, me pregunto si sus ojos brillaban por las lágrimas o por el reflejo de los signos de dólar que ya danzaban en su imaginación. Pero en ese momento me sentí como un protector, un verdadero hombre de familia. Esa mañana del martes, mientras Leo y Sofía finalmente se decidían por un cereal compartido, tocaron a la puerta. No fue un golpe agresivo, sino 3 toques firmes, oficiales, que parecieron cortar el aire cálido de la cocina. Vi cómo los hombros de Elena se tensaron por una fracción de segundo. Fue un gesto casi imperceptible, pero hoy, en mi memoria, resuena como un grito de advertencia. «Yo voy», dijo, con una calma que me pareció extraña. Se levantó y caminó hacia la puerta. No eran vecinos, eran 2 hombres y una mujer con uniformes oscuros, oficiales de inmigración. Mi corazón dio un vuelco.
Mi situación migratoria estaba en un área gris, un proceso largo y complicado del que mi abogado me aseguraba que iba por buen camino, pero la presencia de oficiales en mi puerta siempre fue mi peor pesadilla. Todo se volvió un torbellino de confusión. Me hicieron preguntas que revelaban un conocimiento íntimo de mi vida, de mis horarios, de los detalles de mi caso. Era información que solo alguien muy, muy cercano podía conocer. Mis ojos buscaban desesperadamente a Elena. Necesitaba que me defendiera, que explicara, que me apoyara. Pero ella estaba de pie junto al marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, la mirada fija en un punto abstracto en la pared. No había pánico en su rostro, no había lágrimas, no había miedo, solo una quietud aterradora. Mi mente corría, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás está en shock. Sí, eso debe ser. Está demasiado asustada para reaccionar, me decía a mí mismo. Los niños, al sentir la tensión, corrieron hacia mí. Sofía se aferró a mi pierna, llorando en silencio. Leo, mi valiente soldadito, se puso delante de mí, con sus pequeños puños cerrados, como si pudiera protegerme. Me arrodillé y los abracé. El olor de su cabello, la calidez de sus pequeños cuerpos, fue la despedida que no sabía que estaba teniendo. Tranquilos, mis amores, les susurré, luchando por mantener mi voz firme. Papá solo va a ir a aclarar un malentendido. Volveré para la cena, lo prometo. Haremos pizza. Me levanté y miré a Elena por última vez. Es solo un malentendido, mi amor. Arréglalo. Te esperamos para cenar, le dije. Ella simplemente asintió, una vez. Ni una palabra. Mientras los oficiales me escoltaban hacia la puerta, me giré. Vi por la ventana cómo Elena se arrodillaba y abrazaba a nuestros hijos. Pero no fue un abrazo de consuelo. Sus ojos estaban secos y su cuerpo no temblaba. Era un abrazo posesivo, casi de celebración. En ese instante, una pequeña y helada astilla de duda se clavó en mi corazón, pero la deseché como un pensamiento paranoico. El clic de la puerta del auto al cerrarse fue el sonido más definitivo que he escuchado en mi vida. Al arrancar, vi mi casa, mi vida perfecta, haciéndose cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, hasta que desapareció. No tenía forma de saberlo entonces, pero mi mundo no solo se estaba encogiendo, estaba siendo borrado. El centro de detención era un laberinto de concreto y acero, un lugar diseñado para despojarte de tu humanidad. Me quitaron mis pertenencias, me dieron un uniforme y me asignaron un número. Dejé de ser un padre, un esposo, un trabajador, para convertirme en un expediente. Los primeros días fueron una niebla de negación. Cada ruido de una puerta abriéndose me hacía pensar que era Elena con un abogado, lista para sacarme de esa pesadilla. Me aferraba a sus últimas palabras en mi mente. Arréglalo, como si fueran un salvavidas. Estaba convencido de que todo era un error burocrático, un malentendido monumental que mi esposa, mi compañera de vida, resolvería. La vida adentro era una rutina aplastante. Despertar antes del amanecer, comidas insípidas servidas en bandejas de metal, horas interminables de encierro con el zumbido constante de las luces fluorescentes. El aire estaba cargado de desesperación. Estaba rodeado de hombres de todas las edades y nacionalidades, cada uno con una historia de separación y un futuro incierto. Escuché relatos de hijos que no veían en años, de esposas que luchaban solas, de sueños rotos en la frontera. Entre ellos conocí a un hombre mayor, de unos 60 años, llamado Rafael. Tenía una tristeza tranquila en los ojos, una resignación que me aterraba. Una noche, mientras jugábamos una partida de ajedrez con un tablero improvisado, le conté mi historia, mi confianza ciega en que mi esposa estaba moviendo cielo y tierra para ayudarme. Él me miró, movió un peón y dijo en voz baja: «Ten cuidado, hijo. A veces, la mano que te empuja al abismo es la misma que antes te acariciaba la cara». Sus palabras me ofendieron. Me negué a aceptarlas. No, Elena. Las llamadas telefónicas eran mi único vínculo con el exterior, pero cada una se convirtió en una forma de tortura. La primera vez que logré hablar con Elena, su voz sonaba agitada, casi frenética. «Mi amor, estoy hablando con abogados. Es muy caro, muy complicado. Pero haré lo que sea necesario. No te preocupes», dijo. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma ansiosa. Lloré de alivio después de colgar. Tenía razón en confiar en ella.
Pero en la siguiente llamada, una semana después, su tono había cambiado. Sonaba cansada, distante. Esto es más difícil de lo que pensaba. La gente pide mucho dinero por adelantado, y no lo tenemos, se quejó. Le sugerí contactar a mi hermano o a algunos amigos cercanos que sabía que nos ayudarían sin dudarlo. No, no quiero molestarlos. Yo me encargo, respondió bruscamente, cortando la conversación. La tercera llamada fue la que rompió algo dentro de mí. Escuché a los niños jugando de fondo. «Pásame a Leo, por favor. Necesito hablar con ellos», le supliqué, con la voz quebrada. Hubo una pausa. «Ahora no pueden. Están ocupados», dijo ella con frialdad. «Elena, por favor, solo un segundo. Te dije que no. Tengo que irme». Y colgó. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Me quedé sosteniendo el auricular, escuchando el tono de línea desconectada, y la advertencia de Rafael comenzó a resonar en mi cabeza. A partir de ahí, las llamadas se volvieron cada vez más esporádicas. A veces no contestaba. Otras veces, eran conversaciones de 30 segundos llenas de excusas. Finalmente, una tarde, después de esperar en la fila durante una hora, marqué el número de casa y escuché un mensaje grabado. «El número que usted marcó ha sido desconectado». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Pánico puro y helado. Marqué una y otra vez, esperando un milagro. Pero el milagro no llegó. El silencio se convirtió en mi compañero constante, y la duda se transformó en una certeza aterradora que mi corazón se negaba a aceptar. Comencé a repasar cada detalle de los últimos meses, buscando señales. Recordé conversaciones en las que Elena se quejaba de nuestras deudas, su frustración por no poder permitirse unas vacaciones lujosas como las de sus amigas. Recordé su extraña falta de emoción la mañana de mi arresto. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero la imagen que formaban era tan monstruosa, tan inconcebible, que mi mente luchaba contra ella. ¿Era posible que la mujer que amaba, la madre de mis hijos, me hubiera traicionado de una manera tan cruel? Era una verdad demasiado horrible para contemplarla. Mi limbo legal se prolongó durante meses. Sin un abogado ni contacto con el exterior, era invisible para el sistema. Un fantasma atrapado entre muros. Hasta que una noche, sin previo aviso, un guardia me despertó. «Recoge tus cosas. Te vas». No hubo explicaciones. Me llevaron a través de una serie de pasillos hasta un autobús que esperaba en la oscuridad. El autobús estaba lleno de hombres silenciosos, todos con la misma mirada de derrota. Nadie hablaba. No había nada que decir. El viaje duró horas. Vi el amanecer a través de la ventana enrejada, pintando un paisaje que me resultaba a la vez familiar y extrañamente ajeno. Me llevaron a un centro de procesamiento en la frontera. Horas de papeleo, huellas dactilares y la humillación final de ser escoltado a través de un puente. Cuando di el último paso y pisé la tierra de mi país de origen, un oficial me dio una pequeña bolsa con los pocos dólares que tenía en el bolsillo el día de mi arresto. «Bienvenido a casa», dijo con una ironía que no pretendía. Pero no era mi casa. Mi hogar había sido una pequeña casa con un jardín, llena de las risas de mis hijos. Este lugar, aunque era mi lugar de nacimiento, ahora era mi exilio. Estaba solo, sin nada, y con la certeza aplastante de que mi desaparición no había sido un accidente, sino el clímax de un plan fríamente calculado. El regreso a mi país natal fue como aterrizar en un planeta extraño. El aire era el mismo, el idioma era el mío, pero yo ya no pertenecía a ese lugar. Los primeros días fueron un desenfoque de hambre y confusión. Caminaba por calles que recordaba de mi juventud, pero me sentía como un espectro, invisible para la gente que pasaba a mi lado. Dormí en albergues abarrotados donde el sonido de la tos y los lamentos era una constante sinfonía de miseria. Luego, cuando el poco dinero que tenía se acabó, conocí la fría dureza de los bancos de los parques y los portales oscuros. La humillación de pedir trabajo, cualquier trabajo, solo para ser rechazado por mi apariencia desaliñada o por la falta de documentos recientes, era una herida diaria. Contrastaba la imagen del hombre que era, dueño de su casa, orgulloso padre de familia, con el reflejo que me devolvían los escaparates. Un hombre demacrado, con la mirada perdida y la ropa raída. Era una caída brutal a la realidad más cruda. Mi único motor
Era la necesidad desesperada de saber de mis hijos. Pasaba horas en cafés internet, pagando con las pocas monedas que ganaba haciendo trabajos esporádicos. Buscaba a Elena en las redes sociales, pero sus perfiles habían sido eliminados. Buscaba amigos en común, pero parecía que yo había sido bloqueado de toda su red. Era como si una mano invisible estuviera borrando activamente mi existencia digital. Le escribí cartas a mi antigua dirección, cartas llenas de súplicas y preguntas, sabiendo en el fondo de mi corazón que Elena probablemente las arrojaría al fuego sin siquiera abrirlas. Pero tenía que intentarlo. La idea de que mis hijos creyeran que los había abandonado era un tormento peor que el hambre o el frío. Después de meses de lucha, finalmente encontré un trabajo estable. Un capataz de una obra de construcción vio en mis manos callosas la historia de un hombre que no le temía al trabajo duro. Me ofreció un puesto. Las jornadas eran extenuantes, bajo un sol implacable, pero cada músculo dolorido, cada gota de sudor, era una bendición. El agotamiento físico era el único somnífero que me permitía escapar de la tortura de mis pensamientos. Comencé a ahorrar, centavo a centavo, en una pequeña caja de metal que guardaba bajo el colchón de mi diminuto cuarto alquilado. Cada moneda era un paso más cerca de la verdad. Un día, recordé a Javier, un viejo amigo de la infancia que había emigrado a un país vecino, no muy lejos de donde yo vivía antes. Nos habíamos mantenido en contacto esporádicamente a lo largo de los años. Después de semanas de intentos, finalmente logré conseguir su número a través de un pariente lejano. Cuando escuchó mi voz al otro lado de la línea, hubo un silencio de incredulidad. «¡Hermano! ¿Dónde has estado? Creíamos que te había pasado algo terrible», exclamó. Por primera vez en años, sentí una chispa de conexión humana. Le conté toda la historia, desde la mañana de mi arresto hasta mi situación actual. Javier escuchó en silencio, su incredulidad convirtiéndose lentamente en indignación. Se convirtió en mi único enlace con el mundo que había perdido. Javier, movido por la lealtad, comenzó a hacer preguntas discretas a través de conocidos comunes. Cada llamada suya era una mezcla de esperanza y pavor para mí. Al principio, las noticias eran confusas. La gente dice que simplemente te fuiste, que abandonaste a tu familia de la noche a la mañana, me dijo en una llamada. Elena le contó a todo el mundo que se despertó una mañana y tú ya no estabas. Montó todo un espectáculo, la esposa desconsolada. Cada palabra era una puñalada. Ella no solo me había eliminado, sino que también había asesinado mi reputación, pintándome como un monstruo. La llamada final, la que destrozó los últimos vestigios de mi antiguo yo, llegó una noche de sábado. Yo acababa de llegar de la obra, cubierto de polvo y cansancio. Me senté en el borde de mi cama, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. La voz de Javier era sombría, cargada de un peso que podía sentir a través de la distancia. «Hermano, tienes que prepararte. Lo que te voy a contar es increíble». Me explicó que Elena había mantenido su actuación de viuda abandonada durante meses. Luego, cuando sintió que había pasado el tiempo suficiente, había iniciado un proceso legal. Contrató a un abogado para declararte legalmente ausente o desaparecido, dijo Javier, su voz apenas un susurro. Argumentó que no había habido contacto, que no había actividad financiera, que era como si te hubiera tragado la tierra. Siguió cada paso del procedimiento al pie de la letra, con una paciencia aterradora. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo, pero lo peor estaba por venir. Y una vez que el tribunal te declaró legalmente desaparecido, Javier hizo una pausa, como si le costara pronunciar las palabras. Reclamó tu seguro de vida. Mi respiración se detuvo. La póliza, aquel acto de amor y protección que yo había firmado, se había convertido en el arma de su traición. Conseguí una copia del documento a través de un contacto, continuó Javier. Momentos después, mi teléfono vibró. Era una imagen. La abrí. Allí estaba, en blanco y negro, un formulario de reclamación de seguros. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, y junto a ellos, la palabra que sellaba mi destino a sus ojos. Fallecido. Y debajo de todo, la firma elegante y fluida de Elena, reclamando una suma de dinero que para mí representaba toda una vida de trabajo. En ese momento, el mundo se detuvo. No grité. No lloré. Una calma antinatural se apoderó de mí. Era la calma del vacío absoluto.
Miré mi reflejo en el pequeño espejo agrietado de la pared. ¿Era real ese hombre que me devolvía la mirada? Legalmente, estaba muerto. Para mi esposa, era una fuente de ingresos. Para mis hijos, un fantasma, un padre que los había abandonado. Ella no solo me había deportado, no solo me había borrado, me había monetizado. Mi vida, mi amor, mi identidad, todo había sido reducido al valor de una póliza de seguro. Era un fantasma, y acababa de descubrir quién había escrito y firmado mi certificado de defunción. La conmoción inicial, esa sensación de vacío helado, dio paso lentamente a algo nuevo. No fue ira, no al principio. Fue una resolución fría y dura como el acero. El dolor seguía ahí, un océano profundo y oscuro dentro de mí, pero en su superficie, ahora navegaba un barco con un único destino, la verdad. Ya no se trataba de recuperar mi antigua vida. Esa vida había sido una ilusión, construida sobre cimientos de engaño. Se trataba de reclamar mi existencia, de reescribir la historia que Elena había fabricado, no por venganza, sino por mis hijos. No podía permitir que crecieran creyendo la mentira de que su padre era un hombre que los había abandonado. Mi lucha ya no era por mí, era por ellos. Sabía que este era un viaje que no podía emprender solo. Comencé a buscar ayuda con una determinación casi febril. Visité organizaciones de ayuda comunitaria, iglesias, cualquier lugar que quisiera escuchar una historia que, admito, sonaba a fantasía. Me enfrenté a miradas de escepticismo, a la burocracia, a callejones sin salida. Era un hombre legalmente muerto, intentando convencer al mundo de que estaba vivo. Fue un proceso humillante y agotador. El punto de inflexión llegó en la forma de una pequeña oficina de derechos humanos, escondida en un edificio modesto, en el centro de la ciudad. Allí conocí a una joven trabajadora social que me escuchó. Me escuchó de verdad. Durante horas, le conté cada detalle, y en lugar de duda, vi en sus ojos una creciente indignación y compasión. Por primera vez en años, alguien validó mi realidad. Ella me puso en contacto con Isabela, una abogada pro bono especializada en casos de derechos humanos y fraude transnacional. Mi primera reunión con Isabela fue intimidante. Era una mujer brillante, con una mente afilada y una mirada que parecía ver a través de las mentiras. Me interrogó sin piedad, no por desconfianza, sino para probar la solidez de mi historia. Al final de nuestra reunión de 3 horas, cerró su cuaderno, me miró fijamente y dijo: «Este es el caso más audaz de fraude y crueldad personal que he visto en mi carrera. Será una batalla cuesta arriba, luchando contra 2 sistemas legales y una mentira muy bien construida. Pero vamos a luchar». Esas palabras fueron las primeras gotas de lluvia en mi desierto personal. El proceso de construir el caso fue lento y meticuloso. Era como ser el detective en la investigación de mi propio asesinato. Lo primero fue demostrar que yo estaba, de hecho, vivo. Esto implicó una odisea burocrática en mi país de origen, conseguir certificados de nacimiento actualizados, registros, declaraciones juradas de testigos que podían confirmar mi presencia. Cada sello oficial era una pequeña victoria contra el borrado de mi identidad. Mientras yo hacía eso, Isabela y su pequeño equipo comenzaron a investigar el plan de Elena. Contrataron a un investigador privado discreto en mi antiguo país. Los descubrimientos fueron llegando poco a poco, cada uno confirmando la premeditación de Elena. Encontraron el registro de compra del teléfono prepagado desde el cual se hizo la llamada anónima a inmigración. Había sido comprado en efectivo en una tienda a varios kilómetros de nuestra casa, 2 días antes de mi arresto. Descubrieron registros de las consultas de Elena a la compañía de seguros, preguntando sobre los procedimientos en caso de desaparición, semanas antes de que yo fuera detenido. Recolectaron testimonios de antiguos vecinos que, en retrospectiva, encontraron su período de duelo extrañamente corto y su recuperación financiera, milagrosamente rápida. Cada nueva prueba era una puñalada fresca de la traición, una confirmación de que nada en nuestra vida había sido lo que parecía. Tuve que leer las declaraciones juradas falsas que Elena había hecho ante el tribunal, describiendo su angustia y su búsqueda desesperada. Fue una tortura leer esas mentiras, pero Isabela me mantuvo enfocado. La emoción nos nubla, los hechos nos liberan, repetía. El golpe de gracia llegó a través de una antigua amiga de Elena. Aparentemente,
Elena se había distanciado de ella después de cobrar el seguro, y la mujer se sentía utilizada. Se acercó a nuestro investigador. Testificó que, meses antes de mi deportación, durante una conversación casual, Elena había dicho, suspirando: «A veces me pregunto cómo sería mi vida si fuera libre y tuviera los recursos para empezar de nuevo». En ese momento, pareció un comentario inocente. Ahora, era la pieza clave que demostraba su intención. Con un caso sólido en la mano, Isabela libró una batalla legal para conseguirme una visa especial para regresar y testificar. El día que recibí la aprobación, sentí una mezcla de terror y euforia. El vuelo de regreso fue el más largo de mi vida. No era el joven lleno de sueños que había hecho ese viaje años atrás. Era un hombre mayor, marcado por el dolor, volando no hacia un hogar, sino hacia un campo de batalla. El día que entré en la sala del tribunal, el aire pareció detenerse. La sala estaba en silencio. Mis ojos escanearon el lugar y la encontraron. Elena. Estaba sentada junto a su abogado, luciendo elegante y serena. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su máscara de compostura se hizo añicos. Su rostro se drenó de todo color. Sus labios se separaron en una «oh» silenciosa de puro shock. No era la mirada de alguien que ve a un ser querido perdido. Era la mirada de un arquitecto contemplando cómo su edificio, cuidadosamente construido, comenzaba a derrumbarse. Era la mirada de alguien que acaba de ver a un fantasma. En ese silencio cargado de electricidad, en esa mirada de puro pavor, supe que había ganado la primera, y quizás la más importante, de las batallas. El muerto había regresado. El juicio se desarrolló como una obra de teatro cuyo guión yo conocía de memoria, porque era la historia de mi vida y de mi borradura. Subir al estrado fue una de las experiencias más aterradoras y liberadoras de mi existencia. Miré al jurado, a la jueza y finalmente a Elena, y con una voz que temblaba al principio, pero que se fue fortaleciendo con cada palabra, conté mi verdad. No fue un relato de odio, sino la crónica de un amor traicionado y una vida robada. Describí nuestra historia, la construcción de nuestra familia, la mañana de mi arresto, los meses de silencio en el centro de detención y el momento en que vi la prueba de su fraude en la pantalla de un teléfono a miles de kilómetros de distancia. Mientras hablaba, no vi remordimiento en el rostro de Elena, solo una ira fría y calculadora por haber sido descubierta. Isabela fue magistral. Presentó la evidencia pieza por pieza, construyendo un muro de hechos irrefutables. El recibo del teléfono prepagado, los registros de las llamadas a la compañía de seguros, los testimonios de los vecinos y, finalmente, la declaración de su examiga. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de la mentira de Elena. Cuando le llegó el turno de testificar, intentó mantener su farsa. Intentó pintarme como un marido inestable, un hombre propenso a desaparecer, sugiriendo que mi regreso era un plan para extorsionarla. Pero bajo el interrogatorio implacable de Isabela, su historia se desmoronó. Las contradicciones se acumularon, las fechas no cuadraban, y su compostura se agrietó hasta romperse. No hubo una confesión dramática. Fue algo mucho peor, una rendición silenciosa, el colapso total de su credibilidad ante los ojos de todos en la sala. El veredicto fue rápido. Culpable, fraude, perjurio y una serie de otros cargos. Mientras la jueza leía la sentencia, que incluía la restitución total del dinero del seguro y una pena legal significativa, no sentí una oleada de alegría. No hubo celebración, solo una profunda y abrumadora sensación de alivio, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera disuelto. La verdad, que había estado enterrada tan profundamente, por fin había salido a la luz. Pero la batalla más importante aún estaba por delante. La reunificación con mis hijos no fue un momento de película. Fue un proceso delicado, guiado por psicólogos infantiles. Mi primera reunión con ellos tuvo lugar en una habitación de terapia de colores neutros. Había pasado tanto tiempo. Leo ya no era mi pequeño soldadito. Era un adolescente alto y delgado con una sombra de barba en la barbilla. Sofía ya no era mi princesita. Era una joven con una mirada cautelosa y triste. Mi corazón se rompió y se reconstruyó en el mismo instante. Tenía tanto miedo de que me odiaran. Habían vivido durante años con la historia de que su padre los había abandonado. Me senté frente a ellos
Y en lugar de comenzar con acusaciones contra su madre, simplemente les dije: los he extrañado cada segundo de cada día. Nunca quise dejarlos. Nunca lo habría hecho. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente brotaron. Les conté la verdad, de la manera más suave que pude, centrándome no en la maldad de su madre, sino en mi amor inquebrantable por ellos. Fue una conversación dolorosa, llena de preguntas difíciles y lágrimas. Su mundo, construido sobre una mentira fundamental, se estaba desmoronando, y yo estaba allí para intentar ayudarlos a recoger las piezas. Reconstruir nuestra relación no fue cosa de un día. Fue un proceso lento de reconstruir la confianza. Fueron cenas en silencio, paseos torpes por el parque, conversaciones nocturnas en las que me contaban sus miedos y su ira. Tuve que ganarme su amor de nuevo, no como el padre idealizado de su infancia, sino como el hombre imperfecto pero real que estaba frente a ellos, dispuesto a dedicar el resto de su vida a compensar el tiempo perdido. Con el tiempo, la sanación comenzó. El silencio fue reemplazado por conversaciones, y luego por risas. Hoy, mi vida no se parece en nada a la que perdí. Vivo en un apartamento pequeño. Tengo un trabajo sencillo, pero mi vida es infinitamente más rica. Es rica en las noches de pizza con Leo, en las que ahora discutimos sobre su futuro. Es rica en las tardes en las que Sofía me lee los poemas que escribe. Hemos encontrado una nueva normalidad, una felicidad tranquila y auténtica. En cuanto a Elena, rara vez pienso en ella. Cumplió su condena y ahora vive en otra ciudad. Entiendo que sus acciones no nacieron de la fuerza, sino de una profunda debilidad y codicia. El karma, supongo, tiene su propia forma de equilibrar la balanza. No la odio. Perdonarla no significó olvidar lo que hizo, sino liberarme a mí mismo de la carga de la amargura. A veces, por la noche, miro por la ventana y pienso en el hombre que fui. Un hombre cuya identidad fue robada, declarado muerto y enterrado bajo un montón de papeles legales. Pero no pudieron borrarme, porque el amor por mis hijos me mantuvo vivo. Mi legado no es la mentira que ella escribió, sino la verdad que luché por recuperar, y la nueva vida que, junto a mis hijos, hemos construido desde las cenizas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta historia tan personal. A veces, las batallas más grandes nos enseñan las lecciones más importantes. Si te ha conmovido mi relato, te invito a ver esta otra historia sobre un reencuentro inesperado haciendo clic aquí. No olvides suscribirte al canal para no perderte ni una sola de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video.